el pescado y el lobo. Un relato escrito, leído y grabado por Luis Berenia. Fábula de la zorra, el pescado y el lobo. Dedicada a Antonio Palencia Machuca, que a sus 86 años supo abreviármela para que yo, en mi recién estrenada senectud, os la extendiera. Fábula de la zorra, el pescado y el lobo. Prólogo del autor. Siendo esta mi segunda fábula, tras la muy reciente del verdadero cuento del pastorcillo mentiroso y el lobo, toda una escuela, he de declarar mi confort a la buena hora de transcribirla, y ya que fue el mentado paisano quien, por haberme narrado su hilo conductor, que no su hilatura, se la he dedicado, diré que con cuanto homenaje hacia tío Mojica y lo suyo comprende, y la por mí añadida historia, se defiende con tres tipos de personajes: los vegetales, los animales y los humanos, siendo especialmente rica en refranes y personajes muy definidos, cuyas intervenciones son muy singulares, puntuales y relevantes, constituyendo un ameno relato dignamente narrado, en el que se entrecruzan dos historias perfectamente casadas, la del pescador y la de los animales, las páginas dedicadas a la presentación de la narradora de muy hábil cimiento a esta prosa tan ligera como a la par expresa. Mientras el carácter atemporal de cuanto concierne a la narradora como a los animales, amén de ciertos personajes, no choca con el traslado desde el futuro de los Mojique y ciertas diabluras inimaginables para tal épocas e imposibles, y que la condimentan graciosamente, la fábula, aun rayando lo increíble, funciona, honrando el carácter maravilloso que se destaca en los cuentos, que, ¿qué le vamos a hacer?, son cuentos y así deben ser. Bon voyage, buen viaje, Luis Berenia. Fábula de la zorra, el pescado y el lobo, de Luis Berenia. Estimadas gentes del lugar, al cabo de este último medio corrido milenio, me dispongo a narrar minuciosamente los asombrosos hechos acaecidos acá, por aquellos entonces, en la que es fuera dehesa de Hinojal, nuestro pueblecito, en tanto que, como seguidamente lo comprenderéis, y por más que cierto lo daréis, en cuanto os revele mi identidad. Pues tengo más años que Matusalén y el Papa juntos, ya que yo soy, creedme, la enmarañada, la encina más longeva de estas latitudes, de tan dulces bellotas, que no es habladuría ninguna que los frutos más hermosos los damos los árboles más viejos. Y sabedlo, tanta memoria acumulada, testigo de tanto y tanto, que aun siendo tan mayor como mis hermanas de chiquitita, amén de luego chaparrito, como bien nos precisó Miguel de Cervantes en Don Quijote, fui bellotita. Y ya se sabe que en nuestra Extremadura las encinas damos mediante nuestros tan codiciados frutos y sombra jamones y los carrascos salchichones. También que al alcornoque no hay palo que le toque, sino la encina
que le quiebra la costilla, y si no, probad. ¿Os extrañáis acaso, reacias criaturas humanas del siglo XXI, que una encina tan vieja y revieja como yo, además de escribir, ose daros cuenta de lo sucedido? ¿Es que es este cabezas de chorlito el primer cuento que os leéis? Pues sabed que os digo que las encinas servimos como ninguna otra especie habida, como nexo entre nuestra madre la tierra y nuestro padre el cielo. Y recordad que Dios se le apareció a Abraham en una de mis hermanas, y que los griegos nos consagraban a Zeus, el padre de los dioses y los hombres, los romanos a Júpiter, y los godos a Perún, dios supremo del panteón, el trueno y del rayo. Tened en cuenta, alma de cántaros, que ya los celtas recorrían el legendario, mágico y semiparásito muérdago de nuestra enramada, que jamás en vano representamos la fuerza moral y física, amén de la sabiduría, y que simbolizamos, yo misma, heme aquí, soy el más claro ejemplo evidente, la solidez, la justicia, la longevidad, y así me la depare Dios, la inmortalidad. Y sabed bien sabido que las encinas somos los árboles que más rayos atraen y la especie arbórea dedicada al sol, ya que los bravos aqueos, pueblo de origen indoeuropeo, se cuidaban, como nos precisó Tito Livio, de celebrar sus reuniones bajo nuestro regazo. Y para que lo sepáis, éramos el árbol sagrado de la península ibérica y todos los pueblos mediterráneos. O sea, que ¿qué me vais a venir a contar a mí, la Quercus Iles más capacitada, ducha y acomodada de estos lares? ¿Qué, homo sapiens del 3 al 4? ¿Qué me osáis apelar o decir? Aguzad vuestras orejas y entendimiento, que os lo juro por mis raíces todas y mi enramada, que la historia que os voy a referir bien se lo merece, caray. Sabed además, venerables gentes, que en la antigua Grecia las ninfas por antonomasia de los encinares eran las mortales pero muy longevas dríades, como lo expresa Ateneo en su libro El banquete de los eruditos, y la madríade llamada Balanos, hija de Oxilo, y una doncella llamada Amadría, y que la clava de Hércules para los griegos y Heracles para los romanos, con la que tal se enfrentó a la peligrosísima Hidra de Lerma, monstruo de innumerables cabezas rectilíneas y aliento letal, era, como a poco que se piense no podía ser de otra manera, de nuestra tan fornida como prieta e imputrefactible madera, y a quienes pictóricamente ya representaron el italiano Antonio Pollaiuolo en 1475 como nuestro paisano, el tan célebre fuentecanteño Francisco de Zurbarán en 1634 y para rematar luego el francés Gustave Moreau en 1875. Y tened en cuenta, zopilotes, que mucho antes de distinguir a los héroes con hojas de laurel se procedía con las de las encinas, que no os lo he revelado, también enlazamos nuestras generaciones, cultivamos las ilusiones y nos ampara un aura mágica y divina. No en vano señoreamos los rituales griegos que perseguían el conocimiento de lo humano y lo divino, así como la fe de los celtas en nosotras como intermediarias transmisoras de los dones y bondades celestiales, y los rituales funerarios de los suavos, ostentando el tan singular carácter de árbol sacro para los distintos pueblos ibéricos y mediterráneos. Pero si os asombra, sabandijas, conocer todo lo anterior, dejadme que, por lo que os puedan deparar vuestras vidas, os alcance algunas pequeñas, pero de los más infalibles recetas, aunque antes, en aras de la prudencia y para que nadie se me engaño, os advertiré que las promesas del hombre que se halla en peligro se harán realidad cuando las encinas demos limones y las plantas flores de hierro. Primero, si queréis llevarlo del gato al agua en un juicio, tendréis que proceder de la siguiente manera. Deberéis reducir a fino polvo o harina 5 bellotas de encina corrientes y molientes crudas, y mejor aún si son dulces, y no falla, echar parte del polvillo resultante a la entrada de los juzgados. Segundo, para bien aseguraros de antemano los tratos comerciales y los negocios, deberéis tomar 7 bellotas de una encina, y tened muy presente que deben ser 7 y solo 7, en domingo. Las asaréis en el brasero o en el horno, y las machacaréis hasta convertirlas o reducirlas a polvo. Dicho polvo lo pondréis en una bolsita de tela amarilla, no sirve de ningún otro color, y a vuestra secreta discreción la llevaréis siempre encima, por ejemplo, en un bolsillo o por dentro de un calcetín. Tampoco falla. Tercero,
Si se trata de prevenir accidentes de todo tipo, la cosa es la más de sencilla. Basta con atravesar con un alfiler de plata unas cuantas hojas de encina recién cogidas y llevarlas en vuestro bolso. Cuarto, asimismo os preciso no os asombréis que si vuestra finalidad primera es mantener alejado de vosotros al león, basta con portar unas hojas de encina. También ya de paso os advierto que una estaca de encina hincada en medio del estercolero ahuyenta a las serpientes. Y tras estos conjuros, ahora quiero exhortaros a cuantos, si se os da el caso de que veáis una encina en sueños, ello es promesa de una gran protección y éxito en vuestra fortuna, felicidad y empeño, pero siempre a condición de que la encina luzca todo su esplendoroso follaje, pues si debemos perderlo, la protección prometida puede verse comprometida e incluso desviada o desacreditada y no llegar nunca a hacerse realidad. Un árbol se corta en una hora, pero se precisa más de 20 años para criarlo. Lo digo porque hubo un tiempo, lo recuerdo perfectamente, y quizás lo hayáis oído, en que se decía que una ardilla podía cruzar la península ibérica saltando de encina en encina sin tener ninguna necesidad de apoyarse en el suelo. Y como es más que evidente que eso ya no es posible, ni siquiera sabed en nuestra Extremadura, y no os podéis imaginar cuánto he llorado y aún gimo por tan despiadado como crudelísimo exterminio. O sea que, al lorito y derechitos, cabezas huecas, ya que sois mi última y gran esperanza, y a repoblar, que árboles y hombres por sus frutos se conocen, y árboles y amores, mientras tengan raíces, tendrán flores, y adecuadas plantaciones enriquecen soberanamente las naciones. Y junto al agua, cuanto puedan, no lo duden, planten generosas arboledas, que si labradas quedan bien beneficiadas. Y cuidado, pasado enero, andaos en el podar ligeros, que el hombre juicioso, amante de sí y del prójimo, aunque supiera que en la víspera es el fin del mundo, plantaría un árbol frondoso aun en el último minuto. ¿O es que acaso buenas, regulares y no tan buenas gentes que de todo habéis en la diversa viña de nuestro Señor, ignoráis que el pan de trigo, la leña de encina y el vino de parra sustentan la casa? Que el árbol viejo replantado antes seco que agarrado, que quien tiene árbol tiene pájaros, y que si tal no arraiga no crece. Tened esmero en lo siguiente, y mejor le irá a vuestras simientes. En terreno de sequío no pongáis árbol del río, y nunca está mejor un árbol que allí donde se cría. Y en marzo, árboles a podar y cavar si queréis buen fruto recolectar. Aunque es buena suerte para los árboles que venga por octubre frío, fuerte, y pensad que hojas que se lleva el viento del árbol frondoso y tierno, esas no volverán jamás, ni en verano ni en invierno. Y del árbol enfermizo no esperéis frutos rollizos. Sería ya, Dios me libre de faltar a la verdad, por el año en el que el adelantado de nuestro paisano, el trujillano y aguerrido Francisco Pizarro González, el conquistador, se fue el hombre corriendo la pólvora a plantar sus pinos al Nuevo Mundo, de cuando data la peculiar e increíble historia que acá, en el no tan mermado y no arbolado término de nuestro tan apuesto lugar, que sabedlo, entonces se llamaba Hinojal del Campo, sin H, dio lo suyo que hablar, aunque por falta de líquida sustancia en los tinteros no quedase recogido en las crónicas oficiales, sino entre las gentes en forma de leyenda oral. Antes de entrar en la vena de la materia propiamente dicha, os revelaré que entonces no se celebraba el mercado semanal como hoy en día en la calleja de la Trilla, sino en la plazolina, y en la aledaña plaza de que hoy se llama Calvo Sotelo, pero que en aquellos entonces se la conocía como Plaza del Olmo Cansado, los miércoles, como hoy. Aunque sí os citaré la presencia en el mismo de muy numerosos puestos de guarnicionería, tales como albardas y lustrosas sillas de montar, y los diversos aparejos para las caballerías y los bueyes. Artículos variados y animales domésticos de todas las especies, amén de ranas y ensartados lagartos, madejas de lanas de todos los colores, ropas, tejidos y tocados, brochas de afeitar, peines y cepillos, zapatos, botas, albarcas y calzados, marmitas, tinajas, cántaros, platos, botijos y barriles de barro, toneles de madera, enseres de las distintas labores del campo, como por ejemplo los arados, serones, cancillas y callados,
canastos y objetos de mimbre también, hojalatería y pintura, bisuterías y adornos varios, artilugios varios de hierro fundido tanto para el hogar como para las distintas profesiones, carbones y picones, de frutas, verduras y hortalizas, así como salsas, vinagres, aceites y sazonadas aceitunas, quesos de oveja, cabra, vaca y de mezcla, panes, pasteles, dulces y exquisiteces de horno, café, distintas carnes, algunas de ellas preparadas, y atención, prestad mucha atención, pues es crucial para la historia que al caso me traen, pescados del río. Asimismo, eran frecuentes las amenizadoras y de lo más coloridas presencias de funambulistas, trapecistas, tragasables y escupefuegos, hábiles prestidigitadores, magos y curanderos con sus hierbas, remedios y pócimas, pitonisas, trovadores, murgas, tunos y músicos, y también saltimbanquis y compañía de títares, bailadores, comediantes, actores y animadoras, mimos, narradores y cuenteros. Como veis, un de lo más amplio surtido que hacían de aquel central de día de cada semana el más concurrido de todos, esperado y hasta interesante, ya que era en el que más tratos y acuerdos se mediaban, sin contar los que se celebraban en San Berto, el último domingo de cada mes, en el mercado de ganados. Venidos los distintos comerciantes y demás de las distintas latitudes, siguiendo en sentido horario el curso de la Rosa de los Vientos, el camino más frecuentado era por el norte, lindando con el término de Casas de Millán, y tras cruzar la habilitada barca de Maromas, la Calleja de la Barca o Camino Real de Castilla, dejando al este las tierras muy ricas en cuarzo de Peñascarol, luego la de los Molinos Caídos y las Tapias, y al oeste el campo de abajo, Valdelinares y las cercas del Obispo. Por el este, lindando con el término de Talaván y enfilando el camino que lleva por nombre el de tal villa, dejaban a su derecha, o sea al norte, los cuartos de Casasola y las viñas, y al sur el lote del pueblo, el lote de los Breñas y la de Saboyal. Si procedían del sureste, es decir, del término de Santiago del Campo, entonces se decantaban por el camino del Guijo, dejando al este los Buraños y el Carneril, y al oeste los Barrigús y los Campos del Medio, y tomaban luego el camino del Santo con la de Saboyal al norte, y el Santo, la Cruz y el Rodeo y la Cumbre al sur. Se acudían por el sur entonces una de dos, o enfilaban el camino de Santiago del Campo atravesando los Campos del Medio y luego con el Rodeo, el Calvario al este y el Ejido y el Pocío al oeste, o se decantaban por el camino de Cáceres, dejando al este las rayas de acá y el campo de arriba y al oeste las rayas de acá e internándose por el centro de los campos de arriba. Si venían por el ala suroeste de Garrovillas, la alternativa era el camino del mismo nombre, cruzando el campo de abajo. Si más al oeste, entonces se internaban por el camino del Mamburrial, la vereda del Colmenar y la de la Juncia, también o asimismo cruzando los citados campos. Si ya al noroeste, sus orígenes se citaban en el término de Cañaveral, entonces, cruzando los riberos del campo, se decantaban por el camino de la Viña de las Moscas, para venirse luego a las tierras de Cabeza Gorda por el sendero que lleva tal nombre, dejando al sur el campo santo de los moros, desembocando en San Berto. Mas otra opción que más al norte tenían era la de cruzar los Borrones Blancos y la era del Campillo, siguiendo el camino del Coronel que ya muy próximo a San Berto venía a morir en las cercas del Obispo. Había por aquellos no tan remotos tiempos en nuestro pueblo un solo pescador de rango profesional llamado Marcelino Macarro García, a quien todos le conocían por el sobrenombre de Tío Mojique, quien, además de abastecer los miércoles el par de puestos de ultramarinos del mercado y los lunes y viernes la pescadería de la señora Gabriela, llevando en ambos casos a Capricho y Celestino, su pareja de bueyes, enganchados a su carreta, y todos los martes llevando de cabresto a Rufo, su burrito, provisto de unas zárganas guangalillas de 2 cuévanos especiales, se paseaba por las enrolladas calles del pueblo a las claras, aunque a la par clandestinamente, ofreciendo a sus moradores sus pescados de agua dulce, pero como dicha actividad, sin declarar, estaba prohibida y es más, hasta perseguida, lo que el buen hombre iba pregonando a viva voz a su comedido paso eran «¡Tomates del río! ¡Tomates del río!»,
y todos los vecinos sabían más que bien a lo que se refería, y que no eran precisamente a frutas o hortalizas, sino a sus tan suculentas como fresquísimas capturas, las cuales no tenían par ni semejanza en muchísimas leguas a la redonda, aspecto que le acarrearía especial fama en nuestra graciosa comarca de los 4 lugares. Tío Mojique enviudó pronto de su buenísima y primera esposa, llamada Juana, que le concedió una parejita de incomparables churumbeles, y, un poco por mejor atenderlos, y cómo no, su tan reciente despertó de amor por una muy lozana moza de nombre Ceredonia, se volvió a casar con esta, quien, además de sacar delante a aquel par de despabilados, traviesos y revoltosos pollos de nombre Marcelino y Teresa, le daría otra parejita, Fermín y Felisa, que, como unos merecidos ajuares de Dios y el destino, le llenarían de parabienes, orgullo y gracia, siendo los 4 tan buenos hijos de sus padres como hermanos de sus no menos distinguidos hermanastros, y luego esposas de sus ejemplares maridos y esposas, padres y madres de sus vástagos y abuelos y abuelas de sus nietos, excepto Fermín, quien, permaneciendo célibe, bien que cumpliría en su calidad de tío. Tío Mojique se empleaba con un par de manufacturadas redes para sus capturas, una para cuantos peces descendían con la corriente del arroyo del Fresno o en su caso el río Tajo, y la otra para las codiciadísimas anguilas, que en Hinojal ya sabéis que las llamamos orihuelos, que ascendían. Lo que Tío Mojique pescaba eran fundamentalmente carpas, barbos comunes, bogas, colmillejas, calandinos, truchas, frailes, carabugos y tencas, pero a raíz de la suscripción que tenía con una naviera asturiana llamada Conservas del Cantábrico, Sociedad Limitada, que le proveía semanalmente a sí mismo, comercializaba anchoas, sardinas, atún, pulpos, boquerones, caballas, arenques y bacalao, y a su vez le vendía a precio de saldo los excedentes salados y o ahumados de sus propias capturas, y de este modo nuestro hombre evitaba trabajar con lapidarias pérdidas. Los mentados 2 puestos de ultramarino del mercado estaban defendidos por 2 fulanos de muy distinta guisa, pues tanto el primero era muy parlanchín y vivaz, el segundo era sumamente apocado, callado y retraído, de tal manera que cuando el primero de ellos voceaba todas sus ofertas pregonando, por ejemplo, «Tengo riquísimas lubinas, colmillejas, tencas, arenques, barbos, lenguados, frailes, pulpos, carpas, sardinas, brazá, peces de espada, tencas, carabugos, bogas, anchoas, etc.», el segundo, al que llamaban tío Telegrama, se limitaba a decir «¿Y yo? ¿Y yo?». Normalmente Tío Mojique dejaba su bote de corta eslora amarrado al tronco de una encina en las cascajeras, el cual tenía por nombre Princesa de las Mariposas, aunque todos se referían al mismo como el Princesa a secas. Era de madera de teca, pintada de azul marino, y contaba con 3 paralelos travesaños a modo de banco y un par de generosos remos. Tío Mojique escogió la teca por su gran longitud, durabilidad, mínimas contracciones y su gran estabilidad para con las diferencias de temperatura, amén de porque se encolaba y pintaba muy bien, no atacaba el hierro y era suficientemente impermeable. Era Tío Mojique un hombre curtido y especialmente refranero, que por ejemplo opinaba que año de almejas, año de quejas, o que el percebe y el salmón en mayo están en sazón, que la mujer y la sardina, cuanto más pequeñita, más bonita y fina, y más si se están en la cocina, y que si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino, aunque quien se anda por la mar pronto aprende a rezar, que pescador de anzuelo a casa vuelve con duelo, y que gato enratado no quiere pescado. Sin embargo, a veces chocaba de bruces con Ceredonia, mujer de mucho carácter, que bien le presumía que carne y pescado en la misma comida acortan la vida, aunque si sardina en el plato se anima cualquier gato, o que por primavera el pescado y por invierno el estofado, que si gaviota en la montaña, pescador presta su cabaña, y que para mentir y comer pescado había que tener mucho cuidado. Y al joven, pero de lo más despierto Marcelino, bien sabían ambos advertirle que más vale sardina en el plato que una sirena en retrato, y que en los meses sin R ni pescado ni mujeres, que si daba de comer un pescado a Juan, comería un día nomás, pero si le enseñaba a pescar, toda su vida comerá, que cuando la gaviota visitaba al labrador, mal le iba al pescador, y que si pescador de caña, entonces paciencia y maña, pero que por la resurrección
Tres cosas no tenían razón: sardinas saladas, castañas asadas ni predicación. Asimismo, dirigiéndose muy gravemente a él, junto con a su ya aventajada hermana Teresa, dichosamente les decía que de la mar el mero y de la tierra el cordero, que camarón que se duerme se le lleva la corriente, o que a río revuelto ganancia de pescadores, que cada uno arrima el ascua a su sardina, o que con carnada de sardina comerán buenas ruinas, que en calma de mar no creyesen, por ser no que lo viesen, o que lo que fuese de la mar todo sería azar, que, en fin, toda una suerte de toda una retahíla de dichos y titulillos que sentarían en sus jovencísimas cabezas toda una suerte de incomparables escuelas que luego generosamente les trasladarían a sus hermanastros y sendas trascendencias. Así Teresa, quien era especialmente muy resabida, redicha y duchísima, amén de, como se dice, tener memoria de pez, tanto a sus hermanastros como luego, con el discurrir de los años y los tiempos, muy principalmente a su esposo de nombre Juan, como a su primogénito Juan Manuel, bien les haría saber que aunque en los océanos los hubiera mares, a cada pez le llegaba a su vez, y que por su boquita pequeña morían, preguntándose la muy viva que cuando el cura se iba a peces, ¿dónde irían los feligreses? Y apremiándoles que si querían peces se mojasen el culo y que para con sus relaciones tuviesen más que claro aquello de, como en nuestro enojal se dice, muy amigos y compañeros, pero el burro por el lindero. Amigos somos, pero los peces aparte. Y considerar que huyendo de la sartén dio en la brasa el pez. Dicho de otra manera, amada mía, le respondía resueltamente el experimentado mojique, huyendo del perejil le nació en la frente. Cague la espina quien se comió la sardina, opinaba el adolescente y rebelde Marcelino, que por una reventó el burro, y si es entre gatos, seguros arañazos. Sardina que lleva el gato, no vuelve al plato, le respondía Teresa de lo más templada. Y que sepas, hermano mío, que el pez que busca su anzuelo, como dice mi abuelo, busca su duelo, y que al pez dormilón se lo zampa en un tris el tiburón. No riñáis, niño, no, intercedía Timojique, y pensad que a cada pez le llega su vejez, y que el enamorado y el pez frescos han de ser. Si os pidieren peces en mayo, dadlo, y tiempo al pez que picará alguna vez. Lo que yo opinaba Ceredonia, es que arroz, pez y tocino nacen en agua y mueren en vino, que el pez en el agua y el herrero en su fragua. Eso, intervenía animosamente el joven Ferniz, que el pez grande se come al chico, y la bebé que la felisa apenas iba balbuceaba si el chupete de trapo la dejaba. Y ahora prestad mucha atención, amados y venerados lectores, pues conviene que os presente ya a la verdadera heroína de nuestro cuento, toda una vulpes o vulpeja, es decir, a una zorrita llamada Zorrafina, teniente de infantería del tercio del gran capitán, sito en las aledañas tierras de la Zorrera, por donde en parte discurre el arroyo del Chorlo y la vereda de la Juncia. Número 1 de su promoción, quien además de cumplir a patas juntillas con sus obligaciones militares, ejercía como afamado modelo para una famosa firma francesa de abrigos y estolas de distintas pieles llamada Mode de Renard. Era Zorrafina, todo un ejemplar de la variedad roja que destacaba entre sus congéneres por su desorbitado coeficiente de inteligencia, sus kinésicas interpretaciones, ya que, como sabéis, los zorros no se comunican habitualmente en forma verbal. Amén de su velocidad punta y récord de 42 señores millas por hora, tela marinera para una canina. Su prodigioso olfato sin par era capaz de rastrear tanto en soberanas distancias aéreas como en las profundidades del subsuelo, capacitándola sobremanera a la hora de detectar las minas y trampas humanas a la legua, y también enterrados alimentos. También, a la hora de excavar, se podía decir que era toda una diestrísima águila. De hecho, sus instructores no podían dar crédito a su tanta desenvoltura en las pistas americanas a que fue espartanamente sometida. De modo que su capacidad adaptativa fuera de serie la convertían en una joven muy prometedora y vivaz. Y mientras que los otros y otras caballeros y damas de la legión zorresca sí podían matar por emoción, aburrimiento o mera deportividad, Zorrafina era especialmente cuidadosa y de lo más comedida al respecto, y en tanto que se controlaba, solamente lo hacía para alimentarse, ya fuera directamente o para reservarse bajo tierra la carne de sus víctimas.
Asimismo, era toda una excepción un tanto ya legendaria, en cuanto que más de una ocasión había sabido enfrentarse a los cazadores y sus perros, hazaña sin par que le habían procurado 5 medallas al mérito militar que ella, en vez de colgarse y ostentarla, guardaba en un cofre que tenía en su madriguera. También se mantenía célibe y no se le conocía novio, a pesar de que era, hay que precisar, muy en vano, muy pretendida. Como era natural, Zorrafina era una perfecta conocedora del término de nuestro tan amado lugar y sus moradores de todas las especies habidas, así de la fauna, la flora y, como no, los pobladores humanos y sus respectivas propiedades y famas. Y en cuanto al delicioso conjunto que conformaban, se había fijado especialmente tanto en Tío Mojique como en sus capturas y comercializaciones, amén de que se moría de ganas de probar la pesca del mar Cantábrico, que no conocía ni por referencia de sus antepasados ni altos mandos, diciéndose que tenía que encontrar un seguro modo de satisfacer aquella apetencia gastrocultural suya, buscándole las vueltas al modus operandi del proveedor de Tío Mojique, si no, y en tanto lo tenía más a tiro a este. Y en esta se entregó al estudio concienzudo, ensayando diversas teorías de últimas jornadas, como cálculos diferenciales, estrategias de guerra, logística, tácticas de salto, probabilidades y diversos procedimientos inducidos, forzados o naturales, hasta de tanto hincar los codos y considerar que la mejor manera de pasar desapercibida, aunque pudiese resultar paradójico, consistía en dar con un discreto pero sagaz modo de mimetizarse con lo evidente. El plan le vino solito las garras y las mientes. Ya sé, se dijo Zorrafina, en cuanto le vea amanecer por el cerro con sus bueyes y carreta, me tenderé atravesada en esta parte del camino y me haré la muerta. Y seguro que por amor de mi tan preciosa piel, y no enredarse a despellejármela con tan poca luz y la priesa que lleve, me suelta en la parte trasera de la carreta y todo el campo será orégano para mí. Cierto día, un poco antes de que amaneciese, cuando, alineados el lucero del alba, una estrellita y la luna en horizontal, cuarto menguante, y la constelación de Orión señoreaban el alto y oscuro cielo, a sabiendas de lo que se encontraría, de cuanto se había más que pormenorizadamente estudiado todos y cada uno de los habituales movimientos de Tío Mojique a dicha hora y en semejante día de la semana, Zorrafina entró en acción. Y fue, si no la perdición del buen pescador, sí que un durísimo golpe para él mismo, en cuanto que, además de hacerle, y más que bien el santo día, o como se dice la Pascua, consiguió dejarle en el más soberano de los ridículos y en clara evidencia ante todo el congregado mercado, de manera que si no le alcanzaron las coplas y díteres, fue por mera y pura protección de los hados y consideraciones de las buenas gentes y los cuenteros y trovadores. La cosa es que, en fin, que finalmente me queda por presentaros a muy calamidad del tercer personaje de mi relato, un jovenzuelo canis lupus, muy bisoño en las cosas de la vida, confiado y nulo previsor, de nombre Lobo Bobo, que no es real, sino el que por pura conmiseración por mi cuenta le he adjudicado a fin de preservar su identidad y memoria y por respeto a su familia, manada y mayores. Este Juan de Lobo, digo, con cara, bigotes y andares y aires de bobo, y que en sus muchas vanidades se creía una especie de rey del mambo o espécimen del futuro, era tan bobo rebobo que, aunque no creía serlo ni por pienso, era de la opinión de que por su grande hado a cada paso se le aparecía la Virgen, Dios y su Santa Madre al desnudo, prestos a cada instante en su pro. A lo bobo bobo me meto en todo. Y como de todo, se decía presumiendo una ironía y no una verdad tan específica como suele la sombra y tan grande como un castillo. Y como tan a propósito, reza el dicho, agua de bobo no llueve y nos calamos todos. La cosa es que el bobo de lo bobo solía andarse siempre a grillos, en tanto no tenía ni para sí ni para sus hijos. Pero nada de esto importa ahora, sino tan solo su un tanto tangencial papel, pero en cuanto a su peso y relevancia en esta narración, de lo más decisivo. Y si no, ya me contaréis. Si bien yo, antes de derramar más tinta sobre él y sus andanzas, me tomaré un respiro, que bien sé lo que me digo.
Aquella mañana, tío Mojique, que para nada se imaginaba lo que, por fuerza y obra de la astuta zorra fina, le esperaba, como todas las santas madrugadas de los miércoles, aparejó a Capricho y Celestino sus bueyes, con las debidas correas y el pertinente yugo, para engancharlos a su ya provista carreta de cajas y más cajas de toda clase de pescados, y del todo confiado, y como un día de tantos, partió desde las cascajeras y orientándose hacia el poniente en dirección al olivar del tío Correos, tomó el camino del molino del Inglés y luego, en dirección a nuestro bendito pueblo, se incorporó a la calleja de la barba, la calleja de la barca, cantando por lo bajo viejas canciones alegres y sonados romances. Lo malo es que para su mal, o al menos el de sus también ganadas mercancías, tío Mojique ignoraba que una de las vulpejas más vivaces del planeta y la más hábil y capacitada de nuestro término, la señorita Zorrafina, sí, no hacía mucho que acababa de refrescarse la boca en la fuente del Coronel, tras haber pergeñado al dedillo el tan maquiavélico plan que se disponía a llevar a cabo ella solita. El asunto es que ya con las primeras luces del alba, justo en la linde de las cercas del obispo, tío Mojique distinguió a lo lejos un difuso bulto en medio del camino, cosa que le extrañó de veras, despertando como un estímulo que ignoraba perfectamente canalizado toda su intención. ¿Se trataría de una abeja? ¿Un mastín quizá? ¿Acaso un bebé? ¿O no era más que una piedra rodada informe y amorfa? No, pudo discernir ya en las proximidades de la cercanía. Se trataba de una jovencísima zorra aparentemente muerta que ostentaba un bellísimo pelaje de tonos rojizos como jamás él hubiese contemplado en toda su vida. Y eso que estaba harto de ver y requete ver en la distancia mientras faenaba ejemplares parejos. Menuda piel, y qué contenta se habría de poner la Celedonia si con ella se le hiciese un ajustado abrigo a medida de la pequeña Felisa para que mejor afrontase el crudo invierno que se les avecinaba. ¡Qué contenta! Menuda sorpresa que se llevaría la Celedonia cuando se la entregase, menuda. De manera que, como iba un poco tasado de tiempo y era mucha la faena que la guardaba, se preguntó ¿cómo me voy a entretener ahora a despellejarla? Y resolvió decirse mejor la tiro a la chata, que era como él se refería siempre a su carreta, haciéndole un hueco al pie de las cajas del pescado, y cuando termine de repartir le meto mano. Y esa decisión, y solo esa, fue su perdición. Al verse Zorrafina, como también supo prever, descuidada en su reino de cajas y más cajas de pescado, no lo dudó un solo pelo y se dio el festín de los festines de su vida, escogiendo ejemplares de todas las especies sin cuidado alguno de los demás, ni del consiguiente desbarajuste ocasionado, ni los daños colaterales por su tanta voracidad y presas. Cuando ya se sació y llenó sus tripas, sin que el despistado y el pleno confiado de tío Mojique en el pescante se percatase de cuánto sucedía a sus espaldas, de un brinco se apeó y se fue a hacer su digestión al pie de una de mis hermanas, un joven encina de nombre La Nogalera, en honor a la tierra en que moraba. Y allí, cuando ya estaba a punto de partir, fue donde el bobo de Lobo se la encontró tan satisfecha como de lo más fresca. Llegó tío Mojique derecho al puesto del más callado de los comerciantes, es decir, del tío Telegrama, a quien prudentemente le concedía esa prioridad porque a diferencia de su competidor apenas si le entretenía, dándole que darle a la lengua, y al irse a echar mano a las solicitadas mercancías se quedó más pálido que las hostias consagradas que el párroco distribuía en la Eucaristía, de una pieza a una, o como se dice, de medio lado, como si le hubiesen metido a toda mecha y de repente un sonajero en su tranquila alma. «Por las barbas de un barbo», exclamó contrariado el experto pescador, «por 100.000 meros refritos, que me cuelguen en el acto o me pasen por la guillotina, si no ha sido todo esto cosa de la vulpeja esa que me encontré de camino y que di por muerta». Las orejas de tío Telegrama se quedaron de medio lado. «Me cago en la madre que la parió», bramó tío Mojique un tanto fuera de sí al concienciarse de la que se le venía encima, y en su sola sombra, diantres, rayos y centellas, plomos y anzuelos. «La zorra por la cola», le telegrafió el tío Telegrama directo a sus sienes. «Astucia de zorra es mejor que olfato de buen cazador, o en mi caso de pescador», le soltó airado tío Mojique, por no darse directamente un chocotón contra la pared, de las ganas que le entraron al percatarse
de que pronto la soberbia jugarreta gastada estaría en bocas de todo y que él no podía solventar su resultado de desabastecimiento de cuando el animal le había mareado de lo lindo todo el cargamento. Sí, 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 el zorro al más zorro se la juega, por mis bueyes y mi burrito Rufo, que sí, maldita sea. La zorra de mi lugar, resolvió decirle un tanto irónicamente y con incontenida voz al tío Victoriano el alguacil, al personarse a levantar el parte sobre el altercado, son como las demás. «¿Pero qué te pasa, Mojica?», resolvió decirle el comerciante hablador que, dada la extraordinaria tardanza del pescador, se había personado en pos suya. «¿Es que ignora acaso que muda la zorra los dientes pero no las dientes? Y que también de pelo pero no de genio, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y lo mismo es que no lo ves la zorra, a la zorra, candidazo, pero parlanchín, créeme, si era casi una cría, pues entonces se te emplea, que si lo es, muchas balas tiene corridas». «Buena verdad», prosiguió el hablador y redicho comerciante, «es que al zorro durmiente nunca le canta el grillo en el vientre, que cuando la zorra predica no están seguros los pollos, y que la zorra muda de pellejo y pelo, pero no de celo, mañas ni costumbres. Y cuando ibas entre zorros, zorréate un poco, Mojique, que no eres tan tonto, que frente a la zorrería de poco te sirve la abogacía. ¿No ves que el zorro cree que todo el mundo como él come pollo? Te digo yo, anda, que cuando lo sepa la Cededonia te va a poner el culo en pompa. Si Marcelino ya te está llamando derechamente a camino, si la Teresa deja de lamentarte y piensa, si Fermín vete pronto de aquí, y si la Felisa date prisa». La cosa es que el dicharachero comerciante, ora por aquí, ora por allá, no callaba un instante, y al pobre de tío Mojique lo tenía hasta la coronilla, de modo que éste resolvió darse cuanto antes la media vuelta y darle pronta cuenta a los suyos del suceso y que fuese lo que Dios quisiese. «No tengo ni lubina, ni colmilleja, ni tenca, ni arenque, ni barbo, ni lenguado, ni fraile, ni tenca, ni pulpo, ni carpa, ni sardina, ni bla bla, ni peces espada, ni calabugo, ni boga, ni anchoa», le oyó el tío Mojique de lejos pregonar. «Ni nada, ni yo», resolvió comunicar tío Telegrama. Por no llegarse tan presto y no alarmar a los suyos, tío Mojique dio un rodeo por el camino de Santiago del Campo, cruzó las Barbatúas y por la vereda del Coronel se llegó hasta las Orejinas para sentarse junto a la fuente de la Saeta a madurar el acontecido episodio y estudiar la manera en que trasladarse la Cededonia, antes de darse media vuelta para incorporarse ya de regreso a la calleja de la Barca. «Bien claro que está», se dijo tío Mojique con sus orejas gachas en su alicaído camino de regreso, que en contra de su costumbre lo haría a pie delante de Capricho y Celestino. «Claro está que esto que me ha pasado es como el caldo de la zorra, que frío está y quema. A ver cómo se lo cuenta a la familia. Qué buenas verdades son que cuando el perro viejo es, la zorra se mea en él. Que de la zorra y el viento 3 millas a barlovento, y que zorras y alcahuetas todas son tretas. A ver cómo le cuento el episodio a los míos con la que nos va a caer, a saber, el más que seguro embargo del Princesa de la Mariposa. Mi tan amado como precioso bote, y con él nuestra más que segura ruina. ¿Cómo? Pero quita, que no me demore a ver si la voy a liar más gorda. Ya se me ocurrirá algo en el camino, aunque sé que a Teresa, que las caza al vuelo, ni mucho menos que a la Cededonia, se la voy a poder dar con queso. Oh, Dios mío omnipotente que mora en las alturas. Nunca te he rezado, salvo que se me fue la mala, y entonces sí que lo hice, pero ahora tienes que escucharme, te lo suplico, por favor, te lo pido, Señor». Alzando su vista hacia la sierra de Cañaveral, divisó los palomares y los lirios, y a la otra parte del río el risco del diablo, el cancho del monje, la casa del viento, la pascuala, la era del hornito, y allá, en el carrascal, el valiente descenso del arroyo del Cuervo. En cuanto Teresa y Fermín le vieron llegarse a las cascajeras, supieron que algo de muy mal agüero le había pasado a su padre, algo, mas no sabían de qué podía tratarse, y se estuvieron quedos. «Hola, niños, ¿dónde está vuestra madre?» «¿Pero qué os ha pasado, padre?», inquirió Teresa adelantándose. Eso, padre», intervino Fermín. Eso, padre. «¿Qué os ha sucedido que tan mala cara traéis?», intervino Fermín. Tío Mojique no pudo evitar que dos ríos de lágrimas se precipitasen por sus mejillas, y por primera vez los chiquillos vieron llorar convulsivamente a su padre.
sorprendiéndose que un adulto pudiese lloriquear con más énfasis aún que ellos, sin hacer teatro alguno, sino de puro dolor. «Está lavando la ropa en la orilla del arroyo del Fresno», le informó Teresa. «Ahora mismo, y sin referirle el para qué, voy y le digo a Marcelino que vaya en pos suya, padre. No se preocupe usted, que sea lo que sea, más se perdió en la guerra. Por lo menos nos tiene a nosotros». Y tío Mojique, tras agradecerle sus bondades a su hija, se quedó a solas con el pequeño Fermín y tras entretener la espera se lió un pitillo y mientras se lo fumaba decidió contarles a Plan Renglón la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entre tanto, Lobo Bobo, que andándose como a menudo el pobre a grillos, no tenía ni para sí ni para sus hijos, al encontrarse por casualidad con nuestra Gulpeja en la laguna de los Cuartos de Casasola, cita en la dehesa del duque de Uceda, departió con Zorrafina de esta manera. «Bien te veo, Zorrafina, bien estás ahí sesteando a la sombra de esa mata parda, como si nada te fuera». «¿Y qué es lo que tendría que ir según tú, Lobo Bobo?», inquirió nuestra heroína. «Hueles a pescado a la legua, zorra. ¿Es que te has metido a pescadora?» «¿A pescado yo? Tú alucinas». Sí, a pescado, porque no te pensabas que soy bobo. ¿O es que te crees que soy de los que piensan que el zorro dormilón se da el atracón? Que ignoro que al zorro durmiente nunca le canta el brillo en el vientre. No, a otro bobo con ese cuento. Tú has estado de parranda, de picos pardos que se dice, que zorra que duerme de día a la noche estuvo de cacería, y antes perdéis la zorra al rabo que el hábito. No me mientas y dale larga tu lengua, o ya mismo te voy para encima y te desguazo. Viendo Zorrafina la no desviada perspicacia del lobo, y no más para que no la molestase, como era bobo rebobo, decidió cambiarle el juego de modo. «Le he dado un golpe maestro a un pelagatos de pescador bobo, y me he puesto de lo lindo las botas», le refirió Zorrafina. «No me diga. Carpas, barbos comunes, bogas, colmillejas, calandinos, truchas, frailes, bravá, tencas, carabú, anchoas, sardinas del Cantábrico, atún, pulpo, boquerones, caballa, arenque y bacalao. No siga, dijo Lobo Bobo, que me están cantando las tripas y se me hace la boca agua. Y el grano, dime de quién se trata y cómo lo has hecho, y no te me andes por las ramas ni me salgas rana». Está bien, condescendió Zorrafina de vencidas y temorosas maneras. «Verá, como al primogénito de tío Mojique, que se llama igual que él, o sea, Marcelino, ya está crecidito, su padre le ha confiado el abastecimiento de los 2 puestos del mercado de los miércoles, ya sabe. Y el caso es que esta misma mañana se la ha jugado de lo lindo, haciéndome la muerta en medio del camino, con lo que, en parte porque no sabe despellejar, y en otra porque no debe ser muy madrugador, y ya venía con cierto retraso, cosa de un cuarto de hora, le esperé a la altura de la Nogalera. El ligero muchacho, creyendo que yo estaba muerta de verdad, sin dudarlo, ni corto ni perezoso, me tiró a la carreta, y allí, viéndome en jauja, ya imaginas. «No me cuentes más, el próximo miércoles yo voy a hacer lo mismo», resolvió Lobo Bobo, «y no se te ocurra pisarme ni levantarme la libre por ahí». «Cuenta con ello, te doy mi palabra, Lobo Bobo. Mi palabra es una tumba», dijo Zorrafina pensando para sí. «Lobo nuevo, o mejor dicho bobo, huele la presa, pero el viejo o el listo es el que la presa». Rápidamente, al fallar tío Mojique en el pago, por pura carencia de vil metal, no habiendo podido ingresar su correspondiente montante en el estipulado cajero automático y no haber cobrado en calidad de prestamista y fiadora la adeudada Conservas del Cantábrico Sociedad Limitada, puso una denuncia automática en la comandancia de la Guardia Civil de Santander, requiriéndole de inmediato el pago, so pena de embargarle inmediatamente su princesa de las mariposas, amén de sus redes, los bueyes, la carreta y el burrito. Y para mayor celeridad le enviaron un correo certificado con la más veloz, experimentada, urgente y hábil de sus emisarias, una paloma mensajera llamada Columbine. Hechos que, como lo exigía el protocolo legal, fueron confidenciales y prontamente puestos en conocimiento de don Vitoriano, el alguacil, quien no tardó en movilizarse, redactando inmediatamente un mando a fin de que todo el congregado mercado se lo escuchase antes de partir de regreso a sus lares. De manera que una inmunda zorra ha sido la que para nuestro mal también te la ha sabido jugar, mi muy amado Mojique, ¿eh?, le preguntó Ceredonia de lo más consternada y compungida. Y ahora, dijo tío Mojique entre sollozos, ¿ahora qué es lo que pasó, padre?, preguntó Teresa, que no alcanzaba a comprender cuanto ello significaba, aunque denotaba que su gravedad. «Pues que nos quedaremos sin el bote y toda la pesca», dijo Marcelino. «¿No es eso, madre?
y la buena de Ceredonia, comprendiendo que su hijastro se había dirigido a ella porque bien sabía del nudo que su padre tenía atravesado en la garganta, se limitó a sentir entre hipos y algún descendido lagrimón. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Felisa. Lo mismo que los peces, saltó Teresa. Nada, solamente rezar, queridos míos, dijo la madre, rezar. Y os suplico, no pongáis cara de pez, debemos hacerlo ya, y como familia unida, tomados en corro, todos de la mano, a fin de aunar nuestras oraciones y salmos. Y así se dispusieron entrada la noche en torno a una hoguera, ignorando que en ese momento Columbine ya sobrevolaba los montes de León. El bando, que a fin de aligerar su difusión, encargó a los mozos cantadores de San Sebastián para que lo vocearan por todo el pueblo, movilizó rápidamente a toda la población y la concurrencia, significando un día verdaderamente triste para el mercado y todas las gentes del lugar, porque todos sabían más que bien cuánto se les entregaba al viejo pescador y cuánto defendía de puertas para dentro de su casa, y, aunque no quería ni imaginarse lo que éste estaría sufriendo en esos momentos, le suponían temiendo que se le metiesen en pleitos y acaso le embargasen sus bienes y honrados modos de vida. La cosa es que, a modo de urnas, se dispusieron tinajas en todas las entradas y salidas de la plazolina, la plaza del Olmo Sentado y las 4 esquinas, para que cada cual contribuyese cuando en su mano estuviese. La suma a reunir ascendía a tal cantidad de maravillas que me voy a excusar de especificar para evitar así cortarles la respiración. De hecho, nadie se pensaba que podrían cubrirlas, aunque sí diezmarlas si todos contribuyesen siquiera con un 0,7% de sus bien ganados y atesorados ahorros. Por otra parte, como todos se conocían a la legua el mal genio de la Ceredonia, cuando le venían torcidas, el que más, el que menos, ya estaba viendo la mojica, pues era como popularmente se la conocía, emprendiéndola con el pobre tío Mojica a cacerolazos limpios, sino a escobazos por las cascajeras para arriba. Si no, esto no querían ni imaginárselo siquiera, al tío Mojica atándose de acobardado una piedra al cuello y lanzándose al río. Como las noticias volaban como zorro perseguido, y más si eran tan fatales, pronto las malas nuevas se divulgaron por los 4 lugares, y también en sus ayuntamientos se dispusieron unos toneles a modo de urnas, y ante la escalofriante noticia de la inminente llegada de Columbine, la paloma mensajera, un cetrero de campeonato oriundo de Santiago del Campo llamado Caldera, el cual se podía decir que hacía su ociosa vida en nuestro pueblo, rápidamente salió a caballo hacia sus pagos con el ánimo de soltar inmediatamente Socolín, su halcón peregrino, con el firme e ilegal propósito de zanjar el vuelo a la susodicha y tan fatídica paloma cántabra antes de que aterrizase en la torre de nuestro ayuntamiento. Cuando el zorro ora, se dijo Caldera pensando en Socolín, y la endiablada paloma mensajera, ten cuidado de tus gansos, que mucho sabe la zorra, pero más el que la toma. De Socolín conviene decir que era de 39 pulgadas y media y campeón regional. Una ave de veras esbelta y fornida, de garganta blanca y pecho entre azulado y grisáceo, perfecto plumaje y alicatadas garras que no os deseo a nadie. En aquel momento estarían entrenándose quizás en los llanos. Columbine acababa de atravesar a toda prisa la Sierra de Gredos. Esa noche ni durmieron los mojiques, ni nuestros paisanos ni paisanas, ni deseosos de ver el desenlace cuantos habían acudido al mercado semanal, quienes, haciendo un extraordinario, en vez de partir, cual era lo usual, decidieron quedarse durmiendo al raso. Al alba, sin duda, el más nervioso era el tío Vitoriano, el alguacil, quien, en cuanto puso en marcha el dispositivo recaudatorio y recibió noticias de las parejas iniciativas desatadas en los otros comarcales 3 lugares, a fin de abreviar y tranquilizar a los mojiques, envió como emisario a tío Telegrama, sabiendo que tal era la mejor garantía de la concisión. Y en efecto, así sería, pues lo que el comerciante se limitó a decirle a los mojiques fue literalmente tranquis, cosa que ocurriría hacia las 7 de la tarde. A las 8 de la mañana, Columbine entraba, no lo tengo muy claro, pues el GPS se me acaba de quedar sin pilas, si por el Mandorro, la viña del tío Muralla, la del paisano o el Colmenar. El caso es que a esa hora punta,
La paloma cántabra ya tenía puestos sus ojos en el casco urbano, y lo peor de lo peor para ella era que alguien extremadamente veloz y de inusitada vista, cera y patas amarillas y pico y garras negras también. Claro que sí, gentes, se trataba de Socolín, el halcón peregrino de Mr. Caldera. Tranquis, menuda explicitez o concisión la del tan económico tío Telegrama. Tranquis. ¿Cómo diablos si estaban jugándose el sustento? Se preguntaba más que apurado tío Mojique. Bien podían haber enviado en su lugar a Parlanchín. Al menos se decía si habían podido saber por dónde iban los tiros y a qué atenerse. Pero con el bisílabo del tío Telegrama, a saber. Y sin embargo, la Mojica, sabia femina, parecía encontrar en él un esperanzador hilo de luz, por no que decir un ardiente clavo al que agarrarse. Tranquis. Y eso era todo. Menudo era el tío Telegrama, ni que lo hubieran escogido a posta. Tranquis, resolvió la Mojica. Pues entonces todos tranquilos y no hay más que hablar. Pero madre, inquirió Marcelino, hijo. Ni peros ni nada, sentenció Teresa. Lo ha dicho madre, además del tío Telegrama, y punto. Eso, resolvió Fermín y Felisa le corrió. Tras un recogido silencio, tío Mojica musitó. ¿Tranquis? Tu sola compañía ya es bálsamo. Pues hoy, tranquis, confiemos en nuestro alguacil, la voz del pueblo, aunque también la de la justicia. Pero más del pueblo que de los letrados, dijo la Mojica. Eso espero, dejó caer tío Mojique. Tranquis, repitió la dispada de Teresa, remedando al tío Telegrama con el mismo retintín. Pues entonces, tranquis, susurró Marcelino, hijo sin retintín, pero apoyándola. Tranquis, se remitió a repetir templadamente Fermín, a modo de colofón. Entonces todos pudieron verlo. La meteórica rapaz, haciendo gala de su liderazgo en cuanto a rapidez, doblando hacia atrás la cola y las alas, y con las patas pegadas al cuerpo como si fuese un tupolet, derribó a la paloma cántabra, golpeándola con su ala derecha para no dañarse en el impacto, y de un certero picotazo hizo trizas el mensaje que portaba, amén de sesgarle de un tajo la vida. Acción que despertó los vítores de toda la concurrencia, ya que significaba la concesión del tiempo que necesitaban para trasladarle a los mojiques el recaudado dinero que precisaban para realizar el pago, cuya demora don Virgilio Morán Loreno, el médico de cabecera y practicante, se ofreció justificar debidamente, aduciendo una pasajera intoxicación de la familia por una ingesta de indebidos hongos silvestres confundidos o acaso desesperados. ¿Quién sabía? Cuando los mojiques vieron aparecer a tío Victoriano custodiado por dos parejas de la Guardia Civil, se temieron lo peor. Y eso que el tío Telegrama, tan campante, le repitió lo único que parecía saber decir, o sea, ni que estuviese rayado. Tranquis. A la espera de que lo llevaran preso, tío Mojique decidió no oponer resistencia alguna y, juntando sus muñecas a media altura, esperó a que lo esposasen, mas su sorpresa rayó lo inaudito cuando tío Victoriano primero le estrechó su mano derecha y luego se fundió con él en un fortísimo abrazo, diciéndole al oído: «Tranquilo, mi buen Marcelino, que tus clientes y los vecinos de nuestra comarca te han rescatado con una serie de simultáneas colectas, y así, antes de venir, he satisfecho el pago con dineros contantes y sonantes, con lo que tú eres un hombre enteramente libre y tan dueño de ti como siempre lo has sido». Pero, ¿cómo?, alcanzó incrédulo y de lo más descolocado a balbucear el de lo más flipado pescador. Pero, Victoriano, entonces, sí, Mojique, sí, tranqui, tú y los tuyos podéis dormir tranquilos a pierna suelta, la factura está pagada. La Mojica todo era lloriquear y lloriquear de pura emoción como una magdalena. Marcelino, Teresa y Fermín, como si sonase el redoble, bailaban alegres y gozosos, y la pequeña Felisa seguía sin entender nada de cuanto estaba pasando. Entonces, dijo tío Mojique como si se hubiese encasquillado, no salía de ahí. Entonces, ya os he dicho, caray, intercedió el tío Telegrama, tranquis, que parece que os hablen chino, capuchino, mandarín. Seguidamente el tío Victoriano le dio cuenta de todo, y especialmente de la gloriosa intervención de Caldera y Socolín. Entonces, ni corto ni perezoso, tío Mojique se fue hacia su esposa y le estampó tales besos en sus mejillas que si no voy a entretener en reproducir aquí, es tan solo porque no encuentro palabras con que copiarlos. Pues entonces, el próximo miércoles, tomates del río gratis para todo el mundo, anunció tío Mojique, hecho de mieles, un flan, obed, toda una carreta de ellos.
Así se habla, Marcelino, dijo la mojica. Diga usted que sí, padre, saltó Teresa. Pescaremos a manos llenas, padre, celebró el primogénito. Me apunto, dijo Fermín. Y yo, exclamó tío Telegrama. Entre tanto, Lobo Bobo, descontando los días de la semana que le faltaban para dar el golpe de su vida, se hallaba un tanto perdido y a su bola, vagando por el lote de los Breñas, la Cotorra, el Carrascal, la dehesa de Juana Morena, abasteciéndose en la charca del mismo nombre y en la de San Gregorio, el arroyo de Marivicente, sito al pie de la casa de Nueva de la Grande, y retornando por la Ponderosa Los Búfanos en el rincón de las herraduras y, como se apreciará, haciendo una especie de eses por los troceados y las cumbres, de aburrido como se encontraba a la espera de su ya inminente miércoles en que se pensaba curar su tan bobo como estéril vagar sin haberse enterado de las recientes coplas de Hinojal del Campo. Miraba Lobo Bobo la arboleda y andándose en flores se decía: fruto del árbol ajeno, sale de balde y sabe bueno. Árbol copudo da sombra, aunque no fruto. O el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, y nadie le ve cuando orina, si es que no se da el caso de que un perro le dé encima. Y en estas, apenas un par de días después, él creía que para su bien amanecería el miércoles, y entonces... Durante toda la semana la familia Mojique, en agradecimiento a la tan voluntaria como oportuna y de la más generosa colecta, se entregó a la confección de redes y más redes, amén de embrear bien a la princesa de las mariposas, engalanar la carreta y lustrar el burrito y los bueyes, como si todos hubieran vuelto a renacer por obra y gracia del rescate. Tío Telegrama y Parlanchín, uno sin apenas piarla, el otro como colmo de la verborrea, estuvieron codo a codo a su lado, apoyándole en cuantos menesteres fueran precisos, y Zorrafina no perdía prenda ni detalle, subía en lo más alto del canchal de las golondrinas, como si fuera toda una jefa de operaciones, una general que divisa el campo de batalla, más pendiente de cómo le fuera Lobo Bobo que otra cosa. La Ceredonia, que nada estorba, Tío Mojique, que los peces piquen, Marcelino, por pan y vino, Teresa, la marquesa, Tipití, Tipitesa, Fermín con Parlanchín y Felisa a toda prisa. Tío Telegrama, que le sobraba el silencio y la cama, y tío Victoriano, el alguacil, que lleva mucho más de 1000. Caldera, echaos para afuera, y Socolín, no os olvidéis de mí, de manera que todos a una aquello parecía ser fuente ovejuna. Conservas del Cantábrico, sociedad limitada, amén del banco, se fueron a tomar vientos, o como se dice, a buscar la cagada del lagarto o freír monas, y en su lugar se cerró un nuevo acuerdo con Pescaderías de Galicia, sociedad anónima, y una modesta caja de ahorros y monte de piedad, que de humilde que era, daba risa y nada más. Y llegó el tan esperado miércoles, el mercado parecía un hervor de congregado, y Lobo Bobo, con su cabeza metida en el puchero de su concertado salto, de lo más despistado. Y entre tanto Zorrafina ascendía capitana, deseando de lucir sus 3 doradas estrellitas en el gran desfile que a 160 pasos por minuto, al son de sus tambores y trompetas, tendría lugar en los llanos de abajo por el camino del Manrubial. Trabajaron duro, muy duro los Mojique. Madre e hija componiendo redes y clasificando las capturas. Padre e hijo a bordo del Princesa de las Mariposas, pescando las redes llenas, peces de todas las especies de agua dulce y muchas anguilas también. Amén de ello, Pescaderías de Galicia, sociedad anónima, fue especialmente puntual en su primera entrega. El primer pez, dijo tío Mojique, para tío Victoriano. El segundo para Socolín, de haber sido por la rapaz todo habría sido en vano. El tercero para Caldera, el cuarto para don Virgilio, el quinto para el alcaide de Santiago del Campo, el sexto para el de Talaván, el séptimo para el de Monroy, el octavo, como no, para tío Telegrama, el noveno para Parlanchín y el 10º, ¿para quién, chicos? ¿Para quién? Para nuestra Mojica, la mejor esposa y madre del mundo. ¿Pero qué os creéis? La Mojica, dijo Ceredonia de la más templada, también sois vosotros, y si acaso aún más que yo misma. Leña de encina es lo que quiere mi cocina. Eso, respondió tío Mojique, querida mía, córtenla nuestros yernos y quémenla nuestras hijas. Lobo Bobo, entre tanto, y tras haberse dado un baño en el arroyo santo,
estaba haciendo el bobo en la charranga, aullándole como un poseso a la luna llena, como si tal le fuera de parar suerte o a velar porque él llevase a puerto seguro su tan malévola intención, dispuesto a iniciar en breve su belicosa y para él crucial operación de asalto, cuando no un banquete de banquetes, un suculento ágape de las más variadas variedades fluviales, en tanto que había sabido encomiar Zorrafina y su tan inolvidable como apetecido aliento. A las 4 de la mañana del miércoles, con la compañía de Tío Telegrama, la Mojica y sus 3 hijos menores, partieron de la cascajera con rumbo al Hinojal del Campo, con Rufo aparejado con su albarda y su de lo más atiborradas árganas, amén de las medianas carretas que empujaría Tío Telegrama, y la que, habiéndole prestado parlanchín, llevaba a la Mojica, en tanto que sería la propia Teresa la encargada de llevar al burrito de cabresto con Felisa a lomos del animal sentadillas para poder transportar con dicha comitiva parte de la ingente cantidad de pesca con que deseaban convidar a los concurrentes al mercado, en el que se preveía una de las más numerosas como especial congregación, así como extraordinarios efectivos aire y excepcionales números circenses y espectáculos. Aún de noche, a las 6:15 de la mañana, partieron el par de marcelinos de las cascajeras, con padre sentado en el pescante de la chata supercargada y el hijo delante en ligera avanzadilla de vanguardia, escopeta en mano por si la maldita y astuta zorra volvía a las andadas, aunque ya le había advertido el mayor que la zorra vieja se vuelve bermeja, el lazo mea y la trampa huele a legua, que el diablo y la zorra no pernoctan, y si esta dormilona su cara lo pregona. Andábase por el camino del molino del Inglés, especialmente despierto, el joven, cuando un poco antes de llegar al recodo del arroyo de la Galapera, en que solían apartar a dar de beber a los bueyes, distinguió en medio de la vía un informe bulto más negro que un tizón. ¿Esto qué? Claro que sí, lectores míos. Se trataba del lobo bobo haciéndose el muerto. Vaya pelo lindo que tiene este lobo, padre. Si Teresa lo viera... El muerto no está muerto cuando, no viendo al muchacho dar de señas a su padre, este se le vino encima concluyendo en referencia a sí y no al animal, no cae el zorro 2 veces en la misma trampa, y diciéndole a su hijo, pues le vamos a despellejar ahora mismo, no sea que no nos lo podamos permitir y nos pase igual que con la zorra. Apúntale bien con la escopeta, pero a menos que se mueva, no se te ocurra disparar, pues le estropearíamos la piel. Lo que, no esperándoselo, le cambió por completo el chip al lobo bobo, que como única opción vio la de seguir haciéndose el muerto, y aunque tuviese que morderse la lengua y apretarse las mandíbulas, so pena de que en un descuido de los hombres pudiese saltar la chata y llevarse siquiera unas bogas, un par de anguilas o 2 o 3 barbos. Entre tanto, cualquier movimiento podía costarle la vida. El joven tenía una escopeta y le apuntaba. En ese momento, Lobo Bobo sintió en su pescuezo el prieto pie de Tío Mojique y, como sin herirle, comenzaba por el tórax a despellejarle vivo. Haciéndose el muerto, Lobo Bobo gemía. Divisando fríamente la escena con sus nítagopes ojos, Zorrafina se decía: bien veo que entre bobos anda el juego, aunque por otra parte me digo que no tengas nunca en poco ni a los bobos como los bobos ni a los locos. A ver en qué para todo esto. ¿Podrá aguantar lo bobo siendo como es esa especie de tortura china? ¿Se darán cuenta de su simulacro? Este lobo es tan bobo que no puede pasar de todo. Que puede pasar de todo. Y estos pescadores tan duchos como los propios examinados errores. Pobre lobo bobo. Qué bobo rebobo y qué reguete bobo que es. Se lamentó y seguidamente resolvió pensar: pobres los pobres y bobos los bobos. En esto, que a excepción de su cabeza ya casi le tenían del todo despellejado, el rabo a modo de funda sacado, cuando viendo Lobo Bobo lo lejos que estaban llegando sus captores, en un acto reflejo de un fuerte impulso tomado, dio tal salto que pudo sorprender a los mojiques y salir huyendo a campo otra vez, como alma que lleva el diablo, dejándoles con la miel en los labios, el cuchillo en la mano y la escopeta confiada y distraída como 2 pavos. Reanudaron los mojiques su camino tras llevarse el chasco padre, y en cuanto llegaron al pueblo dieron cuenta del suceso a Tío Vitoriano, Tío Telegrama y Parlanchín, pero solo en calidad de confidencias a ellos. Pues ni que fuera un complot, dijo el alguacil.
No daré pormenorizada cuenta de cuanto a modo de refutación le respondió Parlanchín, porque si no me llevaría de calle todos los tinteros del mundo y todavía necesitaría algunos más. Pero sí que el tío Telegrama, comulgando plenamente con las tesis contrarias de por qué aquel no creía que se tratase de una especie de compilación, dijo: toma, ni yo. En cuanto al mercado, diré que hubo que ampliarlo extraordinariamente, ocupando por la calleja de las Batallas, la plazuela de San Juan y toda la plaza mayor, celebrándose una misa en la ermita de San Juan con la especial asistencia del obispo de Coria y todo. Los numerosos puestos de guarnicionería, tales como albardas y lujosas sillas de montar, y los diversos aparejos para las caballerías y los bueyes, hicieron su agosto, así como los de artículos variados y animales domésticos de todas las especies, amén de los de ranas y exaltados lagartos, los de madejas de lana, ropas, tejidos y tocados, brochas de afeitar, peines y cepillos, zapatos, botas, albarcas y calzados, los de marmitas, tinajas, cántaros, platos, botijos y barriles de barro y toneles de madera, los de enseres de las distintas labores del campo, por ejemplo, arados, serones, cancillas y callados, los de canasto y objetos de mimbre, y los de hojalatería y pintura, bisutería y adornos varios, como los de artilugios varios de hierro fundido tanto para el hogar como para las distintas profesiones, los carboneros y piconeros, los fruteros, los queseros de oveja, los panaderos y los pasteleros, dulceros y cocineros, los cafeteros, los carniceros y atención, prestad mucha atención, pues es crucial para la historia que al caso me trae, los que se llevarían la palma, los pescaderos. Asimismo, funambulistas venidos de los 4 puntos cardinales amenizaron de lo lindo con novedosos números, así como los trapecistas, los tragasables y escupefuegos, los hábiles prestidigitadores, los magos y los curanderos con sus hierbas, remedios y pócimas, las pitonisas, los trovadores, las ruidosas murgas y los tunos y demás músicos, y también los saltimbanquis, las compañías de títeres, de bailadores, de mimos y comediantes, de narradores de la talla de Luis Brenia, que no tenían envidia de la encantadora Cerezade e intrigantes cuenteros. Como veis, un de lo más amplio y surtido, que hacían de aquel central y tan especial día el más concurrido de cuantos hubiesen conocido, y habiéndose mediados más tratos y acuerdos que nunca, sobre todo por los tantos y cuantos contratos cerrados con la misma caja de ahorro y monte de piedad a que el tío Mojique se acogió. Y en lo que se refiere a esta parte, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, aunque como se podrá ver hay más. Fueron todos muy felices y se dieron con los huesos en las narices. Los mojiques crecerían, se aparearían, amarían y se reproducirían. Y un ganso de sus descendientes, que yo me sé, se derretiría y haría de miles con la lectura de este cuento, que no es más que un saco de mentiras. ¿Y qué fue de Lobo Bobo y Zorrafina? Como podéis ver, o sea, como sabéis y podéis imaginar, a fin de poner pronto sus pies en polvorosa, Lobo Bobo le dio 5 vueltas al término, las 3 primeras por puro instinto fugitivo y la cuarta porque oyó lo que Zorrafina le dijo y la quinta a fin de disipar su vergüenza. ¿Dónde va ese lobo pescadero con esa capa y ese sombrero? Fin.